a quienes anoche habían visitas que por primera vez asistían al culto aquí de la Iglesia del Señor en Los Cerezos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a tomar lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Aleluya. Voy a tomar lectura a partir del versículo 1 hasta el versículo 7. Con todo lo que tienen las Santas Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios. Textualmente, la Escritura dice lo siguiente, o nos dice lo siguiente: Dios en su palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: verdad, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Aleluya. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres, dice la Escritura. La palabra bendita de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a Dios una vez más para que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndonos grandemente con su palabra, la palabra de Dios, que es la que da vida y vida en abundancia. Soberano, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Demos gloria a Dios. Hermanos y hermanas de allá en su casa, si usted siente hacerlo, dele la gloria a Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, si alguno está de pie en su casa y gusta sentarse, bien puede hacerlo. Gloria a Dios. A los que están de pie. Gracias al nombre bendito de Jesús. Bueno, hemos tomado lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, de la inspirada palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue escrita por inspiración divina del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque toda la profecía fue dada por la inspiración divina del Espíritu Santo, y por lo tanto es que podemos tener el discernimiento de la palabra, porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda y nos da el entendimiento para discernir la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes otro versículo de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase
a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Leída la palabra bendita del Señor. El mensaje que voy a predicar en esta mañana, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y mediante su poder de su Espíritu Santo, se trata de el bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, de Dios en su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Vengo sintiendo esta necesidad ya hace unos días. Sí. Y aún hace unos meses y muy posible un año y larguito un año. Vengo sintiendo mucho la necesidad de los hermanos, o porque los hermanos y hermanas en la iglesia del Señor Jesucristo que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, reciban el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas al Rey. Dios, el Señor, quiere que todos nuestros hermanos, hermanas en la iglesia, que todos sus hijos, sus hijas, estén preparados y estemos preparados para el día de su venida, para el levantamiento de la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Que todos tengamos la promesa del Espíritu Santo, o que todos hayamos recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Que toda la iglesia del Señor Jesucristo, para el día de su venida y del levantamiento de la iglesia del Señor, todos tengamos la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que esta mañana el mensaje se trata de el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En la Escritura que acabamos de leer de la bendita y eterna palabra del Señor. Nuestro Jesucristo. La Escritura que leímos en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, hablándonos de la visita de Pablo, gloria al Señor, a los hermanos en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Gloria a Dios. Él les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando habían creído. ¿Cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
La pregunta del apóstol Pablo a los creyentes fue si habían recibido el Espíritu Santo. La respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Bueno, pero gracias a Dios que a la fecha de hoy, en el tiempo actual en que nosotros nos encontramos, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros hoy y en general para la iglesia, hoy no está oculto el saber que es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy por lo general, todos los hermanos y hermanas de la iglesia del Señor saben y conocen que es necesario recibir el Espíritu Santo. Hoy gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, entonces el apóstol continuó hablando con ellos y le dijo: entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Sí, Juan bautizó, dijo el apóstol Pablo, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Jesús, en el Cristo que había de venir. Amén. Gloria al Señor. Sí. Y podemos mirar una escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3 y el versículo 11 de esta escritura, donde el Señor les dijo lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Él les dijo, el Señor Jesucristo, que Él os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que el bautismo del Espíritu Santo es una promesa hecha de Dios para su iglesia. Gloria a Dios. Es promesa de Dios para su iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Y podíamos mirar en esta mañana alguna escritura, o especialmente una escritura en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2 del libro del profeta Joel, con los que tienen las santas escrituras, la palabra del Señor. Veamos allí la palabra del Señor, que es promesa de Dios para su iglesia. Capítulo 2 del libro del profeta Joel, el versículo 28, dice el Señor en su palabra: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre vuestros jóvenes verán visiones. Y derramaré sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Es promesa de Dios para nosotros, su iglesia, del Señor nuestro Jesucristo. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre bendito de Jesús. Las Escrituras textualmente nos lo están
enseñando. O Dios, a través de las Santas Escrituras, nos lo está enseñando. Y mayormente a su iglesia. Voy a decirlo así, y a esta iglesia del Señor, en la cual nosotros estamos y en la cual nosotros vivimos. Gloria a Dios. Y podemos mirar en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, hay unos 2 versos o unos 2 versículos de la palabra del Señor. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38 y versículo 39. Ve esta escritura de la palabra del Señor. Dice lo siguiente, Dios en su palabra. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entonces es promesa de Dios. Y como promesa de Dios, Él la cumple. Gloria al Señor. Y la ha cumplido ya en muchos, en miles de creyentes en su iglesia. En miles de nosotros, de los que hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gloria al Señor. Aleluya. Y además dice la Escritura, la palabra del Señor, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gloria al Señor. Bueno, a nosotros los creyentes, a sus hijos de Dios, nos dice: y para nuestros y para vuestros hijos. Yo doy gracias a Dios porque en mi hogar, aleluya, nuestras hijas ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y espero en su misericordia de nuestro Señor Jesucristo la conversión de mi hijo. Y espero también que él, al convertirse al Señor Jesucristo, también reciba el bautismo del Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo. Es promesa de Dios. Aleluya. Y yo espero en Dios que Él sea concediéndome esa tan grande bendición de que mi hijo también se arrepienta, se convierta al Señor, reciba el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y también que reciba el don del Espíritu Santo, porque es promesa de Dios para su iglesia. Gloria al Señor. Es promesa de Dios a los que le obedecen. Gloria al Señor. Y para los que le aman a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los Hechos, capítulo de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, nos dice la Escritura, la palabra del Señor Jesucristo, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que, mis estimados hermanos, hermanas, y todos aquellos hermanos y hermanas que todavía que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, que están obedeciendo la palabra del Señor y que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted que le obedece a Dios, confíe
que el Señor Jesucristo le va a dar la promesa del Espíritu Santo, que el Señor lo va a bautizar con su Espíritu Santo, a igual que a todos los que son de fe en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Rey. Y a todos los que se lo pidan, porque hay que pedirle al Señor que Él le bautice con su Espíritu Santo. Yo recién bautizado, recién convertido, yo oraba mucho al Señor y le pedí a Él que Él me concediera el bautismo del Espíritu Santo. No fue posible en los primeros 6 meses, ni en el primer año. A los 13 meses de haber sido bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y tuve la experiencia de hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo me dio que hablase. Gloria al Señor. Maravilloso, maravilloso. Esta experiencia en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo oro al Señor, oro mucho al Señor por todos los hermanos y hermanas que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y espero en Dios la respuesta de Él. Nuestros hermanos, que ellos reciban el bautismo del Espíritu Santo en su nombre bendito de Jesús. Aleluya. Porque es necesario que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y a la vez es una necesidad en la vida cristiana, en la vida espiritual de nuestros hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tal vez algunos hermanos se han quedado muy tranquilos o muy despreocupados para buscar la presencia del Señor en oración y no se han preocupado por recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo en esta mañana les aconsejo, y en esta tarde les aconsejo que procuren por interesarse mucho, pero mucho, en recibir el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús, porque es una necesidad que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. La Escritura nos dice, la palabra del Señor, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, podemos leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Y que ahora, porque es una necesidad. Gloria a Dios, porque al recibir el bautismo del Espíritu Santo, dice la Escritura, la palabra de Dios, recibe poder. Recibe poder de Dios. Gloria al Señor, para que le ayude a vencer las pruebas, las dificultades, las tentaciones. Gloria al nombre de Jesús. Recibe poder para testificar el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Recibe poder para llevar el mensaje de salvación a los perdidos que necesitan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibe poder
para orar por los enfermos y para que al orar por los enfermos puedan ser sanos, sean sanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe poder para reprender espíritus de demonios y para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Recibe el poder del Señor Jesucristo para obrar alguna liberación en alguna persona o personas que estén poseídas por espíritus de demonios. Recibe poder de lo alto. Recibe el poder del Espíritu Santo del Señor nuestro Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por darnos el Señor su poder, su Espíritu Santo, y por darnos el Señor su Espíritu Santo, y a la vez el Señor Jesucristo, a través de la promesa del Espíritu Santo, nos da testimonio de que somos sus hijos. Gloria a Dios. Aleluya. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, podemos mirar una escritura de la palabra del Señor Jesucristo, y el versículo 16, que dice la escritura, la palabra del Señor Jesús, lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El verso 16 nos da testimonio diciendo: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Bueno, y para orar y dar gracias a Dios en esta hora de este día de hoy, y ya esta tarde de este día de hoy, vamos a leer una escritura en la primera epístola de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 9. Y vamos a permitir que nuestro hermano director del culto, él ore y dé gracias a Dios en esta mañana, esta tarde, por el culto que hemos celebrado, por la predicación de la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria al Señor. Mi consejo en esta mañana para todos nuestros hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que se interese mucho a buscar la presencia de Dios en oración, y a pedirle al Señor que le conceda esa grande bendición de recibir el bautismo del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Muchas gracias para todos. Dios les bendiga. El director del culto va a orar, va a despedir este servicio en el nombre de Jesús.